Dios te bendiga, mi hermano de amadores de su palabra. Hoy estoy más que contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Quiero compartir una palabra o herramientas que son útiles para cada uno de nosotros, para nosotros poder estar firme y de pie ante tanta amenaza que tenemos en esta vida social y espiritual. Hoy queremos hablar sobre lo que es el perdón, la falta del perdón y cómo nosotros a través de Cristo podemos y tenemos la virtud de perdonar a los demás y la virtud de no dejar que esas ofensas o esos agravios tomen posición o tomen causa en nuestro corazón. El que está en Cristo tiene una herramienta muy poderosa y es que esa sangre de Cristo lo hace libre. La palabra dice y especifica que el Espíritu Santo, el cual habita en nosotros, nos hace libre de toda amenaza. Esa es la mayor herramienta que todo ser humano debe anhelar, porque Él es quien pelea por nosotros cuando nosotros somos amenazados ante tantos bombardeos espirituales. Es por eso que es necesario conocer a Jesús a través de lo que es la predicación o cualquier método que se te haya revelado a tu vida, porque solamente a través de Cristo puedes recibir la luz que te puede dar las habilidades para poder ser libre y libertar a otro. Y esto es algo muy importante que nosotros como creyentes debemos conocer. ¿Por qué? Porque aún dentro de Cristo hay personas que se nos hace difícil perdonar a los demás. Son cosas que pasan. Aún el cuerpo de Cristo está siendo afectado por sentimientos como esto. He escuchado y he conocido de personas que me han confesado que se le ha hecho difícil o que no saben cómo perdonar a otros. Pero hoy nosotros, a través de la palabra de Dios, del discernimiento, de la sabiduría y las herramientas espirituales, vamos a conocer algunos puntos, métodos y herramientas que tenemos en el Señor para poder nosotros perdonar a los demás. ¿Qué es el perdón? El perdón es cuando yo renuncio a esa emoción que trata de tener control sobre mí para poder declarar perdón a otro, para poder declarar libertad a otro. Pero para eso tengo que renunciar a mi derecho. O sea, el perdón es renunciar a mi derecho de defensa. Cuando una persona te ofende, literalmente dentro de ti, dentro de tu subconsciente, esto lo estudia la neurociencia, tu cuerpo activa lo que es el método de defensa. El método de defensa activa lo que es el método de ofensiva a través de la boca, la palabra. Y esa defensa viene a provocar que tú literalmente pagues con el mismo resultado a aquel que ha causado esa ofensa en ti. Mas cuando nosotros tenemos la virtud de perdonar, nosotros estamos renunciando a esa herramienta de defensa y diciendo, no puedes tener control sobre mí. Esto es lo que la palabra de Dios dice en Proverbios 3:23. Una cualidad para guardar tu corazón es no ser pronto en enojarte. Una prioridad para tú poder guardar tu corazón es tratar de no permitir que otros tomen o declaren o que te definan, sino que ya tú te conoces y te has definido y has podido tener una protección dentro de ti que no permite que te cause ese encarcelamiento de lo que es el odio, la ira, el enojo. Fíjate, son diferentes emociones, pero una conlleva a la otra. La palabra dice que nosotros podemos airarnos, pero no pecar. Lo que identifica que el impulso de la emoción no te va a condenar, va a salir, es natural. Pero, ¿qué puede llevar a una ira, a un enojo, a convertirse en un odio? Lo que lo puede llevar a esto es la longitud, la largura que yo le dé al sentimiento, al pensamiento. El tiempo que ese pensamiento dure en mi mente es lo que va a causar que ese pensamiento se convierta en un sentimiento. Cuando se convierte en un sentimiento, está tomando control de tu corazón. Por lo cual, ahí es donde tienes que utilizar herramientas espirituales para poder guardar ese corazón, porque de él mana la vida, recuérdalo. Es por eso que hoy quiero compartir estas cosas con nosotros. Todos nosotros, como cristianos, nos hemos enojado. Como ser humano nos hemos enojado. Todos nosotros en algún momento hemos recibido una ofensa de alguien. Algunas personas nos ofenden y no nos importan porque no son cercanos ni interactuamos con esa persona. Pero cuando alguien que tú aprecias te ofende, es como que hiere y puede entrar en tu corazón. Pero como tú lo aprecias, mi hermano, es por eso que tú tienes que literalmente amar a Dios sobre toda la cosa. Cuando nosotros amamos a Dios sobre toda la cosa, guardamos nuestro corazón. ¿De qué? De que tu ofensa no va a ser que yo esté en desacuerdo o en enemistad con Dios. ¿Cómo así, mi hermano? Mateo 6:14 dice
que si nosotros perdonamos a los demás nuestras ofensas, así también Dios va a perdonar nuestras ofensas cuando nosotros estemos delante de Él. O sea, que la virtud de perdón es una herramienta que te puede llevar a tener paz con Dios. Pero de igual manera, así como hay un pro, hay un contra. Lo que quiere decir que si yo no perdono, mi salvación está poniéndose en peligro. Es por esto que Cristo también dice que si yo no perdono, la causa o la ofensa de mi hermano, mi Padre que está en los cielos no me va a perdonar mi ofensa. Es por eso que yo tengo que ser cuidadoso, guardando mis sentimientos y tratando de no airarme fácil o de no ofenderme fácil. ¿Para qué? Para que esa palabra tan pequeña, pero que es tan difícil de salir de nuestros labios, no tome posesión de nosotros. Perdón, la falta de perdón. Cosa que vivimos en nuestro diario vivir. Nos ofendemos muy fácil, nos herimos muy fácil. Literalmente a veces somos tan egocéntricos nosotros mismos que pensamos más en nosotros que en otros. Es por esto que una herramienta muy importante es mirar a los demás como superior a ti mismo. Así lo dice Filipenses su capítulo 2. Mira a los demás como superior a ti mismo. Así tú vas a entender que esa persona cuando te ofenda, digamos que tiene un tanto de poder y que tú simplemente te puedes mostrar como su siervo. Allí tú puedes decir, pero necesariamente yo tengo que ser aquel que siempre esté sufriendo, que se esté poniendo ameno. La palabra dice y especifica que el que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. Son cosas que nos pueden dar beneficios en el cielo. Verdaderamente nosotros, cuando aplicamos los métodos espirituales, alcanzamos niveles de gloria. Otra cosa que nosotros podemos hacer es soportar. Soportar implica cuando estás siendo oprimido, pero eres tan fuerte que puedes soportar y aguantar la opresión. El débil tiene virtudes muy poderosas, o lo que nosotros humanamente definimos como débil, simplemente son protección y virtudes muy poderosas. Porque cuando una persona se ha protegido a tal magnitud de que esa persona no puede ni permite que otros entren en tu corazón, es una virtud. Colosenses su capítulo 3. Verso 14 dice, soportando vuestras ofensas unos a otros, así como Cristo también soportó sus ofensas y los perdonó. Lo que quiere decir que cuando yo soporto la ofrenda de otro, la ofensa de otro, esa virtud en mí de soportar, lo cual se ejerce a través de la humildad, de la humillación. Esa virtud me hace a mí fuerte. Y me hace a mí no ser fácil para ofenderme. Cuando yo soporto, el otro no va a tener que pedir perdón porque no me ofendió. Cuando yo soporto, yo puedo librar a otros de su pecado. Cuando yo soporto en el Señor, tratando de amar a Dios sobre todas las cosas, literalmente estoy siendo fuerte en el mundo natural. Ahora, tenemos virtudes como lo que es herramientas espirituales que da el Espíritu. En una ocasión, el maestro hablando con los discípulos en Mateo capítulo 18, no recuerdo el versículo, dice allí como que el maestro decía, yo les digo a ustedes que si 2 o 3 están de acuerdo, claman a mí y piden, todo lo que pidan les será hecho. Y al parecer allí había un discípulo que todos lo hemos identificado como el discípulo que no podía controlar sus emociones. Este es Pedro. Pedro, al parecer, no controlaba mucho sus emociones y le preguntó al maestro, maestro, ¿y cuántas veces yo tengo que perdonar a mis hermanos? Y hay personas que preguntan, pero que ya yo lo perdoné y él no se deja perdonar, perdónalo de nuevo. Pero que ya yo lo perdoné y él aún sigue airado, tú sigues perdonando. Tú sigues perdonando. Porque mientras más somos en el Señor, más podemos pedir para el cielo y todo lo que pidamos en Jesús nos será entregado. El perdón, aquí Cristo lo define como esa cuenta de pago. Esa cuenta de pago que permite que tú tengas acceso a los recursos del Padre. Porque Cristo está diciendo, cuando tú perdonas, tú puedes pedir en mi nombre y vas a recibir. Glorificado sea su nombre. El maestro le contesta a Pedro, tienes que perdonarlo 70 veces 7. El maestro le contesta a Pedro, Pedro, cuando tú perdonas, tú tienes acceso a la magnificencia de los recursos de Dios. Perdonar es una virtud muy poderosa, pero nosotros tenemos que aprender a tener paciencia, misericordia para con los demás.
Dice que cuando el maestro le contestó esto a Pedro, Pedro verdaderamente se quedó como, wow, ahora tengo otra cosa en la que tengo que trabajar, porque no voy a abandonar a mi maestro porque se me ha demandado algo difícil para su momento. ¿Por qué? Porque Pedro amaba a su maestro por encima de todas las cosas. Glorificado sea su nombre. El perdón es una herramienta muy valiosa y que nosotros tenemos que tratar de practicar en nuestro diario vivir. Hacemos libre a otro, pero mayormente nos hacemos libres a nosotros mismos. Quiero pasar en un ámbito espiritual a la práctica. Muchas veces todos nos enojamos, hermano. Mucha teoría está bien. Pero dame una herramienta que me revele que tú que estás ahí mirándote, tú que me estás mirando a mí, te haga entender de que estas cosas no simplemente son conocimiento y ciencia. Porque quien te habla también se ha enojado. Quien te habla también se ha irado. Y digamos que también ha entrado el sentimiento del odio. Sin darnos cuenta, ha crecido esa raíz de amargura de la que habla la Biblia. El enojo, el sol llegó cuando había enojo. Y creció el sentimiento y la emoción se convirtió en sentimiento. Ahora, ¿qué es la herramienta que hace alguien que desea guardar su corazón? Por ejemplo, yo me he propuesto guardar mi corazón. Cuando un pensamiento dura mucho en mi memoria, yo trato de clamar a mi Santo Espíritu, que vive dentro de mí y me puede defender de todas las amenazas espirituales. Cuando yo clamo al Espíritu Santo, Él me va a proveer herramientas para que esa emoción no se convierta en ese sentimiento. Y quiero tomar algo práctico, real y verdadero que pasó este servidor que te está trayendo esta palabra. En una ocasión, recuerdo que llegó un pensamiento de una ofensa que recibí. Por lo regular, nos ofendemos mayormente cuando nosotros entendemos que está equivocado o que no tiene razón para subir su tono de voz o para proclamar un oprobio, una ofensa a la persona nuestra. Yo recuerdo que en ese momento quizás yo tenía la razón, digámoslo de esta manera, y la persona que me ofendió no lo tenía, pero yo quería cuidar mi corazón. Y mientras el pensamiento llegaba continuamente de vez en cuando, yo hablaba con mi Espíritu Santo y le decía, este pensamiento yo sé que no viene de ti. ¿Cómo yo puedo sacar este pensamiento de mi mente? Porque sé que quiere llegar a mi corazón y crecer como raíz de amargura. Cuando la raíz de amargura crece, tú ves al hermano o ves a la hermana o ves a tu prójimo y sientes que no puedes compartir espacio con él. Es como que si esa persona huele mal. Es como que si esa persona está afectando o dañando la atmósfera en la que tú te estás moviendo. No debe ser así. Nosotros somos libres en el Señor y el amor debe ser el vínculo que habitúe dentro de nosotros como hermanos. Pero para eso debes de reconocer que necesitas perdonar. Yo reconociendo que necesitaba ser perdonado, tengo que también perdonar a los demás. Es por esto que le dije al Espíritu Santo, ¿cómo yo puedo sacar ese pensamiento de mi mente? Y el Espíritu Santo me dio herramienta muy poderosa. Recuerdo que el Espíritu Santo me decía, cuando llegue el pensamiento de culpa, o cuando llegue el pensamiento que te haga sentir que esa persona es una persona maleducada, o que esa persona hizo algo en contra tuya, bendícelo. Y yo recuerdo que cada vez que llegaba ese pensamiento a mi memoria, en voz alta, el Espíritu Santo me dijo, tienes que hacerlo en voz alta. Y tú dirás, ¿por qué tengo que hacerlo en voz alta? A veces yo estaba en el baño, afeitándome. A veces yo estaba en la habitación y mi esposa me escuchaba hablar y ella decía, ¿con quién habla? Hablo con mi Espíritu Santo. Estoy declarando una palabra de bendición sobre alguien que declaró o que me ofendió de alguna manera u otra. En voz alta, me dijo el Espíritu Santo, porque así te haces libre y haces que esa otra persona sea libre. Escucha lo que el Espíritu Santo te está enseñando a ti también y te está dando como herramienta. Yo recuerdo que cada vez que llegaba el pensamiento que quería ponerlo en esa persona en mi contra, yo gritaba, Padre bendice a José, Padre bendice a Julio, Padre bendice a Marcos, Padre bendice a María, Padre bendice a Josefa, Padre bendice. Porque no vas a lograr que esa raíz que ya sembraste o que esa semilla que quieres sembrar en mi corazón crezca. ¿Por qué? Porque cada vez que llega ese saeta a ponerte ese pensamiento indecoroso en tu mente, tú estás declarando bendición. Y cuando estás declarando bendición, estás siendo libre tú, estás libertando a esa otra persona.
Porque esa bendición que tú estás declarando sobre alguien que te ofendió va a ir y va a libertar a esa persona. Ese es el poder de bendecir a los que nos maldicen. Ese es el poder de guardar nuestros corazones en el Señor. Ese es el poder de tener nuestros corazones rendidos en Cristo. Ese es el poder de decir, amo a Dios por encima de todas las cosas. Qué maravilloso es el Espíritu Santo. Otra virtud que recuerdo que el Espíritu Santo me dio fue cuando entres a tu secreto, cuando entres a tu lugar de oración, ora por esa persona y menciónalo por su nombre. Y yo recuerdo que mientras estaba orando, el enemigo trae el pensamiento. Y cuando trae el pensamiento, ese saeta va a ir a decirle al príncipe de los demonios, Satanás, el Señor lo reprenda. Yo llevé el pensamiento, pero yo traté de causar un odio. Y él lo que lo bendijo. Estás rompiendo o derribando las herramientas del maligno. Estás derribando todas esas herramientas que dicen o que quieren causar maldad y odio en tu corazón. Recuerdo que yo lo llamaba por su nombre. Jehová bendice a José. Pero si te acaba de herir esta tarde, pero si acaba de hablar cosas inapropiadas acerca de ti, no, bendícelo, Padre. Bendecí a los que los maldicen. Bendecí a los que os maldicen. Son herramientas muy poderosas que tenemos en el Señor. El perdón es una necesidad del cristiano. No puedes perder tu salvación tal vez, pero Cristo dice que si yo no perdono a los demás mis ofensas, Él no me va a perdonar las mías cuando yo esté delante de Él. Sí puedes, porque todo lo puede en Cristo, que te fortalece. Si puedes, porque el Señor está contigo. Si puedes, porque tienes la herramienta del Espíritu Santo. Si puedes, porque todo lo vas a poder en el Señor. Dios te bendiga, sigue adelante, sé libre y liberta a otro.